Continuando con el curso de electrónica básica, en esta oportunidad vamos a ver la fuente de alimentación. Mi nombre es Stanley Lima, comenzamos. Bueno, básicamente la fuente de alimentación es el que reparte energía a cada uno de los circuitos que tenemos dentro de nuestro case, puede ser, o cualquier otro circuito externo. Básicamente lo que hace es transformar la energía o cociente alterna que tenemos del tomocociente, el 220, a voltajes mínimos, como ser 12, 5 o 3.3 volts en cociente continua. Muy bien, en sí tenemos el diagrama de su funcionamiento. Por este lado tenemos lo que es el ingreso de 220 corriente alterna. Luego pasa por un transformador, el cual va a disminuir esta tensión de 220 a 12, 5, 3.3 volts. Luego pasa por una etapa de rectificación. En la parte superior podemos ver los gráficos en osciloscopio. Al principio es así, luego pasa a disminuir lo que es la tensión o el voltaje, y luego pasa a rectificar. Luego pasa por un filtro en donde va mejorando lo que es esa rectificación, y por último al regulador o estabilizador, que ya lo mantiene continuo. Al final lo que tenemos es corriente continua, ya sea 5, 3.3 o 12 volts. Físicamente podemos observar que la fuente de alimentación es una caja metálica con un ventilador, porque ya cuando está funcionando por un periodo largo empieza a calentar los componentes como el transformador y algunos condensadores que están ahí dentro, entonces es necesario refrigerar. Y por el otro lado va a salir una serie de conectores. Muy bien, físicamente lo tenemos de la siguiente forma. Aquí tenemos una fuente de alimentación que es muy utilizada. Podemos ver que por este lado tenemos el ingreso de 220 y por el otro lado tenemos la salida de los conectores. Muy bien, y aquí el ventilador grande. Anteriormente se utilizaba este tipo de fuentes, en donde el ventilador era más pequeñito. En sí, este tipo de fuentes no se podría decir que tiene mucho problema, pero después de 2 años este ventilador va ensuciándose y va generando ruido, pero tiene la misma arquitectura. A ver, en sí, si nosotros analizamos cómo funciona nuestra fuente de alimentación, vamos a poder ver este cablecito que nos permite conectar al tomacociente 220 y por el otro lado a la parte de atrás de la fuente de alimentación. Si ustedes en su domicilio o en el edificio donde están hay puesta tierra, entonces sí van a utilizar este tercer conector. Si no tienen, entonces es posible que lo puedan arrancar con un alicate. Se recomienda utilizar puesta tierra, pero en Bolivia casi no hay muchos lugares en donde tienen lo que es puesta tierra, pero se recomendaría utilizarlo. Por otro lado, de este conector, el que es más grande, de esta parte, es el que tiene algunas características especiales. Por ejemplo, podemos ver que tiene un cable que es de color verde. En sí, a ese cable se lo denomina Power Supply On. En sí, ese cablecito hace que inicie el funcionamiento de la fuente de alimentación. Si este cable verde lo puenteamos a un cable negro, a cualquier cable negro, va a empezar a funcionar la fuente de alimentación. Por otro lado, también dentro de este mismo conector existe un cable de color violeta. Ese cable de color violeta se lo denomina Standby o en sus siglas STB. En sí, cuando ustedes conecten la fuente de alimentación a 220 sin encenderlo, el cable violeta ya está emitiendo 5 voltios. Muy bien, ya está emitiendo 5 voltios. Esto con el fin de que la computadora pueda reconocer una energía y pueda estar atento a cuando una persona hace clic en el botón power. Entonces
este cablecito básicamente lo está activando el circuito. Y una vez que nosotros hacemos un corto o un puente entre el cable verde y algún negro, recién se van a activar todos los otros conectores. Todos estos conectores que vemos acá recién van a energizarse. Los cables de color naranja emiten o tienen una tensión de 3.3 voltios y el máximo amperaje que pueden emitir es 16 amperes. Los de color rojo tienen 5 voltios de tensión y máximo pueden tener 22 amperios en corriente. Los cables de color amarillo tienen 12 voltios y máximo pueden emitir 18 amperios en corriente. Todos los cables en color negro son TIESA o GND y el color violeta es 5 voltios, que ya saben, apenas esté conectado a la fuente de alimentación ya está emitiendo 5 voltios. Muy bien, aquí tenemos una descripción de los conectores. Tenemos este de acá que ayuda a arrancar la placa madre prácticamente, y aquí está su diagramita. También tenemos este de acá que ya hoy en día ya no es muy utilizado, es el conector para floppy. Y tenemos este de acá que se llama el Molex ID, que bueno, en sí prácticamente está siendo reemplazado por el conector SATA Energy. Entonces tal vez en las fuentes antiguitas vamos a poder ver los dos, y en las más antiguas tal vez solo este, y en las más modernas solo SATA. Muy bien, entonces estos conectores son principalmente para el disco duro, el disco sólido, también para el lector de discos, para eso principalmente. Ahora también existen estos adaptadores que nos ayudan a, por ejemplo, conectar un Molex ID y sacar dos conectores SATA Energy. Bueno, aquí tenemos esos conectores. Podemos ver aquí este que es el más grande, que va a ir a la placa. Estos que nos ayudan a arrancar lo que es la tarjeta madre. Y aquí tenemos un Molex ID. Van a poder notar que es un poquito plano y tiene 4 salidas. Y aquí tenemos un SATA. Muy bien, el SATA tiene una especie de L. A ver si se puede apreciar muy bien. Tiene una especie de L en la parte superior. Entonces esto ya es moderno, se podría decir. Y este de aquí cuenta con el que es conector a floppy. ¿Bien? Este pequeño de acá. Bueno, si vemos la fuente de alimentación antigüita, esta de acá, podemos ver que en sus extremos no tiene conexión SATA, solamente tiene Molex ID. Y también tiene otros conectores que se utilizaba antes. Muy bien. Y esta fuente de acá es una fuente de alimentación pequeña. A comparación de las normales es mucho más pequeña. Fíjense que aquí tenemos 3 centímetros de variación y por atrás 4 centímetros. En sí estos son para los case mini. Igual tienen las salidas. Fíjense que aquí tiene la salida para la placa madre, para arrancar la placa madre. También tiene salida Molex ID y también tiene SATA, este de acá. Y también tiene para floppy. Muy bien. En sí, existe diferentes tipos de fuentes de alimentación también. Por ejemplo, hay fuentes de alimentación que se pueden extraer los conectores e incluso aumentar más conectores. Entonces tiene una serie de enchufes también en esta parte para poder sacar y meter los conectores. También varían por la cantidad de potencia. Existen de 300 watts, de 450, de 500, 600, 630 y hasta 1000 watts. Recuerden que si tiene más watts, eso quiere decir que puede energizar a más circuitos, pero también va a consumir más energía. Entonces ya depende de cada uno cuál es la fuente de alimentación que más le conviene utilizar. Bueno, ya haciendo la parte práctica, vamos a trabajar con la fuente pequeñita, con esta de acá. Y aquí tenemos un cable de poder que ya está ahorita al toma corriente, está conectado a toma corriente.
Entonces lo que hacemos es enchufarlo en la parte de atrás. Muy bien, ahí está. Podemos apreciar que el motor no está funcionando, entonces está, se podría decir, apagado. Pero recuerden que el cable violeta, este cable violeta de acá, vamos a hacer un pequeño zoom. A ver ahí. Este cable violeta ahorita ya debería de estar emitiendo 5 voltios. ¿Cómo podemos comprobar? Con nuestro multitester. Muy bien, lo colocamos en la parte de corriente continua en 20 voltios y hacemos la medición. Conectamos lo que es el cable rojo o en esta parte de acá y lo conectamos a cualquier cable negro. Vamos a conectarlo a este de acá y podemos ver que si no está encendido la fuente, este cablecito que es el standby está enviando 5 voltios. Muy bien. Bueno, desde ahí ya podríamos conectar al protoboard, por ejemplo. Ahora vamos a hacer lo que es el encendido. Aquí yo tengo un puenteador, simplemente es un cablecito, no tiene ningún circuito ni nada. Vamos a hacer la conexión de el cable verde con cualquier cable negro. Entonces puenteamos. A ver. Conectamos en esta parte. Listo. Bueno, ahí podemos escuchar un poquito el motor funcionando de la fuente de alimentación. Ya una vez que ya esté funcionando la fuente de alimentación, ahora sí todos los conectores ya están emitiendo voltaje. Podemos comprobar acá. El amarillo tiene que emitir 12 voltios y el rojo 5 voltios y el naranja 3.3 voltios. Entonces hacemos también esa verificación. Agarramos cualquiera de estos y podemos conectar esta parte de acá. El amarillo, ahí está. Fíjense, 12.95 voltios. Está bien el amarillo. A ver, vamos a hacer la prueba de algún rojo. De este, del Molex. Conectamos el cable rojo ahí. Y cualquier negro. Y ahí podemos ver 5.12 voltios. Bueno, así casi prácticamente 5. Muy bien. Y también comprobamos un naranja. Aquí tenemos un naranja en los extremos, fíjense. Entonces lo colocamos uno acá y el otro en este punto. Ahí está. Y ahí tenemos los 3.3 voltios. Si queremos apagar lo que es la fuente de alimentación, solamente hacemos soltamos el cablecito. Miren, está ahorita encendido, entonces yo lo suelto y se apaga la fuente. Ok, de esa forma nosotros podemos comprobar si la fuente de alimentación está funcionando correctamente y hacer la medición de cada uno de sus cables.